Bienvenidos a el podcast de Buffy, donde conectamos a los amantes de los gatos y perros con expertos en bienestar animal. Conducido por Ana Saldaña, fundadora de Buffy y especialista en comportamiento animal, junto al Dr. Raúl Nieto, veterinario con maestría en enfermedades infecciosas. Cada episodio explora temas relevantes para los papás perrunos y gatunos, con invitados expertos que comparten conocimientos para mejorar la vida de nuestras mascotas. Prepárate para sumergirte en un mundo de aprendizaje y amor por nuestros fieles compañeros de cuatro patas. Las opiniones expresadas por los invitados en este podcast son de su exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente las opiniones de Buffy. Comenzamos. Hola, buen día. Ya llegó la hora para nuestro podcast de Buffy, un espacio en donde hablamos del bienestar físico y mental de nuestros mejores amigos de cuatro patas. Hoy tenemos un programa súper interesante en donde nos acompaña el médico veterinario zootecnista David Domínguez Sosa. El doctor David es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estudió una maestría en medicina veterinaria y nutrición animal. Fue jefe de nutrición de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de Fauna Silvestre y del Zoológico de Cali en Colombia, ponente nacional e internacional en temas de nutrición animal y actualmente es responsable de Pet and Vet de La Viga. Estamos muy contentos de tener aquí hoy al doctor David y cuéntanos, Raúl, un poquito de qué vamos a platicar el día de hoy. Pues ahorita vamos a platicar, y para eso está el doctor David aquí con nosotros, acerca de todos los mitos que de pronto giran en torno a la nutrición. Cuántas veces pues nosotros pensamos que quizás a nuestro perro, a nuestro gato, en general a nuestro animal de compañía podemos estarle dando una nutrición adecuada cuando quizás no es tan real, ¿no? Entonces, no sé, de pronto algunos mitos, por ejemplo, ahí de que al perrito siempre se le relaciona mucho con el hueso, ¿no? Así en los dibujos animados, perrito, hueso, ¿no? Pero pues ya nos platicará el doctor David mejor al respecto. Pues no necesariamente el hueso es el mejor amigo en cuanto a alimentación del perro, ¿no? Porque si bien es como la imagen clásica, pues ya nos platica el doctor más a profundidad, pues llega a causar algunos problemas, ¿no? Obstrucciones, perforaciones, etcétera, problemas de ese tipo en tracto gastrointestinal, ¿no? También hay muchos mitos con respecto a los carbohidratos, ¿no? En cuanto a los perros, ¿no? Que existe el mito de que los perros no digieren bien los carbohidratos. Sin embargo, pues a lo mejor bajo ciertas circunstancias ya nos platicará bien el doctor David, ya con los alimentos bien cocidos pudieran eventualmente pues ser algún tipo de fuente de energía. Las obras, que es bien común, ¿no? Que de pronto les damos a nuestras mascotas, muchos tutores llegamos, ¿no? De pronto a pensar de que a veces nos ponen así la carita de por favor dame, ¿no? Que creen que compartir un poquito la comida con la mascota pues es un gesto de cariño. Sin embargo, pues sí hay que considerar que algunas obras pueden tener algunas cuestiones ahí peligrosas, sal en exceso, condimentos, etcétera, que pudieran eventualmente ser dañinos para ellos, ¿no? Aparte de que eventualmente no aportan necesariamente una nutrición equilibrada, lo cual puede desencadenar algunos problemas como la obesidad o incluso al contrario, ¿no? Ciertas deficiencias nutricionales, entre pues, algunas otras patologías. Pero bueno, ya temas de este tipo ya nos va a platicar el doctor David con respecto a esto y muchos otros mitos que pueden girar en torno a la nutrición de nuestros animales de compañía. Bienvenido, David, y muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias también por la invitación y pues para mí es un gusto siempre poder platicar un poco de estos temas que primero pues me interesan y me gustan bastante y segundo también siento que es un área que muchas veces no está tan visualizada como otras áreas de la veterinaria. Eso genera que pues de repente tengamos como estas dudas importantes y muchas veces no sabemos cómo resolverlas o dónde las podemos resolver. Entonces, pues para mí es un gusto y bueno, pues vamos a platicar un poco acerca de esto y bueno, ayudarle a los tutores a tomar mejores decisiones en cuanto a la alimentación de sus mascotas. Bueno, y es que además no entendemos lo fundamental que es una buena nutrición, ¿no? Porque esto es lo que va a hacer que viva mejor, que esté mejor, porque ¿cómo podemos y cuál sería así para ti, doctor David, los indicadores de que está comiendo bien nuestro animalito y también los indicadores de que no está comiendo bien?
Claro, pues bueno, de entrada es una situación muy importante, como tú comentas. Para mí, desde una perspectiva pues muy real, la nutrición es la base de la medicina preventiva. Nosotros podemos vacunar, podemos desparasitar, podemos hacer muchas cosas con nuestra mascota, pero si la mascota no come bien desde etapas tempranas o no tiene una buena nutrición, esa falta de nutrición va a hacer que pues obviamente en un futuro presente problemas que pues no se van a poder evitar de otra manera. Entonces, en ese aspecto, la nutrición es un papel fundamental y vital en el desarrollo y en la vida de nuestras mascotas, porque pues al final de todo es eso, ¿no? Las mascotas comen todos los días. Puede ser que todos los días no se tengan que vacunar, todos los días no se tengan que enfermar, todos los días no tengamos que hacer nada con ellas, pero todos los días van a comer. Entonces, lo que coman realmente sí va a hacer la diferencia y esto es una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta. La realidad es que hay una diferencia muy importante entre que nuestra mascota coma o consuma alimento, que sí es la vía o el camino para que nosotros lleguemos a la nutrición, a que esté bien nutrida. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de muchos factores, va a depender del tipo de alimento, va a depender de la cantidad de ese alimento, va a depender de otros factores o otros alimentos que estemos ofreciendo y va a depender también mucho de la propia genética del ejemplar, el nivel de actividad, su metabolismo, que todo esto tiene pues una relación directa en el hecho de si un paciente se nutre bien o no se nutre bien. Entonces, las decisiones que tomemos alrededor de esto y la cuestión de la evaluación más a fondo de todos estos factores, pues va a permitir que nosotros nos quedemos con esa tranquilidad de saber que estamos cubriendo los requerimientos que nuestra mascota tiene y bueno, por ahí es por donde se inicia todo. Y si tuviéramos que pensar en estos pilares importantísimos para asegurarnos que es una alimentación de calidad, ¿qué tendríamos que hacer o qué cosas tenemos que considerar? Mira, una de las principales preguntas que a mí me hacen es cuál es el mejor alimento o cuál es la mejor forma de alimentación. Y la realidad es que no hay una respuesta simple ni una respuesta que abarque a todos los pacientes. Podemos tener alimentos de una mejor calidad o una peor calidad, pero si el paciente realmente no lo está consumiendo o algún componente de ese alimento le está generando un problema, entonces no es la mejor nutrición que podemos dar. Entonces yo podría englobarlos en unos puntos específicos, que sería el alimento que sea más fácil para mí poderlo conseguir, el alimento que yo pueda costear, que eso es una parte importante, el alimento que mi animalito pueda consumir de una manera regular o consumirlo realmente todos los días y el alimento que realmente no le genere un problema médico, un problema gastrointestinal, gases de diarreas, problemas de vómitos. Entonces, si el alimento cumple estos 4 factores, podemos decir de inicio que estamos cumpliendo como tal con una buena nutrición. Ya habría que revisar a fondo, pues obviamente las calidades de los ingredientes, habrá que revisar a fondo las kilocalorías para saber los volúmenes o los gramos, pero realmente si cumplimos estos 4 puntos, podemos estar seguros que estamos muy cerca de dar una nutrición adecuada para nuestras mascotas. No, y es que aparte es bien curioso, ¿no, David? No sé, seguramente te ha pasado justo cuando empiezas toda esta parte de la historia clínica, cuando llega un paciente. A mí me da mucha curiosidad cómo reaccionan los tutores justo cuando preguntas qué come el perro o qué come el gato, porque siento que de pronto a veces se llegan a sentir hasta juzgados hasta cierto punto en el momento de que les preguntas y como que te quieren decir que, pues, que comen así las croquetas super premium y a lo mejor no, ¿no? O sea, pero como que sí es hasta cierto punto, a mí se me hace bastante curioso cómo hasta se ponen un poquito nerviosos justo cuando preguntas qué es lo que comen, ¿no? Justo por esa parte como que tienen un poquito de miedo como a ser juzgados en ese sentido. Claro, y yo creo que una parte primordial de todo este asunto es el hecho también de la sorpresa que puede llegar a generar este punto de preguntar qué es lo que comen. Y eso lo único que me dice a mí cuando llegan conmigo a consulta de nutrición es que realmente en su entorno quizá veterinario no tienen ni siquiera a lo mejor la necesidad de explicar o de decir qué tipo de alimento comen las mascotas, ¿no? Incluso algunos de ellos ni siquiera saben qué marca. Te dicen, Claro. oye, es una bolsa verde, es una bolsa negra, ¿no? Porque es algo muy genérico, ¿no? Entonces ya ni hablamos de cantidades, ya ni hablamos de ingredientes, ya ni hablamos de nada más cuando realmente lo más básico sucede. Ahora, yo tengo una filosofía que eso realmente me ha ayudado mucho a acercarme, pues realmente a las personas en cuanto a la parte de nutrición, que es el hecho de que la nutrición tiene que ser algo que esté al alcance de todos.
No porque una persona no pueda comprar el alimento más caro que exista en la tienda de mascotas o con el veterinario, no va a tener derecho a que su mascota tenga una buena nutrición. Dentro de las posibilidades económicas que existen, pues obviamente vamos a buscar la mejor alternativa y quizá habrá un momento en el cual ya no vamos a poder hacer mucho y vamos a tener que buscar un alimento de gran calidad, un alimento de prescripción ante alguna enfermedad, pero la realidad es que de inicio sí la nutrición se tiene que aterrizar y yo trato en ese aspecto de hacer que mis propietarios se sientan cómodos en ese aspecto, ¿no? No voy a juzgar el tipo de alimento, las condiciones quizá los llevaron ahí o hay otros factores como otras recomendaciones que a lo mejor en su momento no fueron tan buenas, pero que bueno, al final de todo no son 100% responsabilidad del propietario. Entonces, si el propietario se siente en un entorno de confianza y se siente que podemos lograr cosas a través de la nutrición y cambiar la forma de vida y la salud de las mascotas, pues la realidad es que hay mucha mejor disposición y realmente hay muchos mejores resultados cuando hacemos el abordaje nutricional. Claro, Sí, pero ¿no? Y aparte además estoy pensando que también hablando del lado del propietario, nunca vas a hacer algo que intencionalmente le cause un daño al animalito, ¿no? Al contrario, tú lo que dices es quiero hacerlo mejor. Y creo que además, doctor David, lo que acabas de decir es cómo también nos tenemos que acercar a expertos que entiendan y digan, a ver, tu animalito, tu gato, tu perro necesita esto porque esto es su nivel de actividad, también su composición genética y hacerlo de una manera asesorados, ¿no? Porque muchas veces creo que también en redes sociales tenemos todas estas tendencias, ¿no? De, ay, hazle su plato con mucha proteína natural, ármale porque tienen que comer más proteína que vegetal y creo que muchas veces estas intenciones de darle lo mejor a veces acaban dañando e impactando la salud de una manera negativa a nuestros queridos animalitos, ¿no? Claro, sí, es un punto muy importante eso que comentas. La realidad es justamente eso, ¿no? Tratar de acercar las herramientas y que se comprenda al final que cuando hablamos de una consulta nutricional, en la mayoría de los casos puede ser preventiva. Estamos acostumbrados que cuando tenemos a un problema, un paciente con un problema neurológico, un ortopédico, un problema dermatológico, pues van a ir a consulta cuando ya presentan el problema. Pero en el caso de la nutrición, pues es más bien una consulta previo a que presenten cualquier problema o cuando se empieza a presentar un problema que se sospecha que puede tener un origen nutricional. Es ahí donde podemos hacer el abordaje y entonces hacer los cambios o hacer los descartes cuando pensamos, por ejemplo, en alergias, pues resulta ser mucho más efectivo y mucho más práctico. y por ejemplo, David, ves que pues luego hay como ciertas dietas especializadas según la raza y según la actividad física. ¿Qué tan importante es justo ajustar la dieta de acuerdo con la raza, de acuerdo con el tamaño del paciente, de acuerdo con la actividad física de la mascota? ¿Qué tan importante es ese punto? Es muy importante porque muchas veces nos guiamos, obviamente, en las tablas que vienen atrás de los alimentos, ¿no? Hay que entender que los alimentos están diseñados en un país que no es el nuestro, con una forma, digamos, de establecer parámetros de tamaño o de actividad que son completamente ajenos a los nuestros y en lugares donde la realidad es que la esterilización de mascotas tampoco es algo que se realice para todas las mascotas, ¿no? Aquí en México sabemos que es una situación de control poblacional y sabemos que también hay una cuestión importante en cuanto a situaciones de salud, pero la realidad es que en países de Europa, perdón, o Estados Unidos, la realidad es que no todos los pacientes se esterilizan. Entonces, el hecho de que tengan un metabolismo más avanzado, que no estén esterilizados, que haya una tabla como tal que nos indique qué tamaño debe tener una mascota o un perro de cierta raza, cuando aquí en México pues no aplica. Creo que nos ha tocado a todo mundo ver los huskies que a lo mejor pasan los 35 kilos o los huskies que no llegan a 20. Entonces, de repente, esto genera que los propietarios digan, oye, pero ¿por qué bueno, mi husky está, no sé, flaco, ¿no? Porque pesa 19, pero y quiero que pese 25, ¿no? Pero la realidad es que 19 para ese husky es un buen peso, porque no es un animal que tenga a lo mejor el potencial genético tan fuerte como para crecer tanto, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a haber problemas de quiero sobrealimentarlo, quiero tenerlo gordito o alguna situación de estas, porque quiero llegar a lo que me dice esa tabla o a lo que me dicen las otras personas o los otros dueños de esa raza para poder llegar a esta situación. Y también la cuestión de la actividad es algo importante. La realidad es que
yo les digo, en pocos casos, en consultas de nutrición, yo considero que los pacientes tengan una actividad media o incluso una actividad alta. Estoy hablando de actividad alta, a lo mejor un perro que camina durante una hora y media diaria, que corre 5 o 10 kilómetros al día, y la mayoría de perritos no hacen eso, ¿no? De repente les pregunto así como que, oye, ¿cuánta actividad hace tu mascota? Ah, pues es que sube las escaleras 3 veces al día, ¿no? Y eso pues realmente es una actividad muy baja, que si lo juntamos con una raza predisponente a la obesidad y si lo juntamos también con un paciente en sobrepeso, pues vamos a tener la tormenta perfecta para tener a un paciente, pues obviamente con una cantidad pues de peso mayor que va a venir a repercutir negativamente en corto, mediano o largo plazo en su salud. Pero además, hablando de peso, ahorita estamos hablando nada más de los alimentos que debería de comer, pero también están los alimentos que no debería de comer y comen. Yo he escuchado esto de, pues, si voy a pedir una pizza, pues siempre le doy su cachito de pizza también para que me acompañe. Tengo otro amigo que decía el otro día, ay, viven tan poco que cómo le puedo negar compartirle de mi cena cada noche, ¿no? Y creo que ahí también, pues, hay ciertas cosas que aunque digas: "¿Cómo me puedo negar?", te tienes que negar, porque cada vez que le das una de esas cosas, estás impactando su longevidad, estás impactando su salud y además, pues, estás impactando también la calidad de vida que va a tener, porque tener un animalito obeso, pues, siempre va a tener un impacto pues, en el organismo, en sus articulaciones. Entonces, ¿qué son las cosas que sí tiene que comer y cuáles son, así para ti, doctor David, las cosas que de plano, por favor, no lo hagan porque le están, en lugar de dando un beneficio, le están ocasionando un problema de largo plazo a su animalito de compañía? Claro, yo creo que de manera general, pues bueno, creo que todos hemos escuchado y conocemos de que no podemos dar ajo, que no podemos dar cebolla, que no podemos dar pasas, que no podemos dar uvas. Pero yo lo resumiría mucho más allá. No podemos dar nada que esté hecho o preparado para nosotros como humanos. Y eso porque es, no porque no todos los ingredientes le hagan daño, pero realmente los pacientes pueden ser hasta cierto punto intolerantes a la lactosa, entonces cualquier cosa que tenga leche, crema o queso va a generar problemas gastrointestinales. Y no nos vamos a imaginar una diarrea a lo mejor de 3 días, pero el hecho de que un paciente tenga gases, el hecho de que un paciente esté incómodo, realmente pues nos implica un problema, ¿no? Muchas de las cosas preparadas para nosotros con ciertos componentes ya traen ese ajo, ya traen esa cebolla, ya traen esa sal excesiva, entonces todo esto realmente no es algo recomendable. Y la cuestión de las porciones es algo muy importante. De repente no sentimos que sea demasiado grave dar un pedacito de pan dulce, por ejemplo, a un perro, pero si pensamos que es un perro pequeño y que ese pedacito de pan dulce a lo mejor va a tener 30 o 40 calorías, cuando él a lo mejor tiene que comer 300 en todo el día, quiere decir que entonces ya cubrimos como una cuarta o quinta parte de lo que él tiene que comer de calorías al día solamente con un pedacito de pan. Y la realidad es que no siempre les damos un pedacito de pan, la realidad es que les damos muchas más cosas. Y pasa igual que los niños, si yo quiero que el niño coma a las 3 de la tarde, yo no le voy a dar a las 12 del día un jugo y unas papas, porque a las 3 de la tarde probablemente ya no va a querer comer. Pasa lo mismo con los perros, espero que tengan un horario de comida, pero yo le estoy dando snacks o premios durante todo el día y cuando llega el momento realmente de consumir el alimento, ahí es donde ya no lo quieren consumir. Y entonces el paciente ya no cubre sus requerimientos, ya no come lo que debe de comer y entonces está generándose pues ya directamente como tal una desnutrición. La alimentación va a ser el camino que nosotros vamos a tener para nutrir a una mascota, pero si no lo llevamos bien, nos va a llevar por el camino completamente contrario, que va a ser la desnutrición. Y la desnutrición no es algo que vamos a ver en 1 o 2 días, es algo que vamos a ver en semanas, meses o en años. Pero cuando ya tengamos el problema encima, ya va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer algo para contrarrestar ese problema que viene de mucho tiempo atrás. Y justo mencionas un punto muy importante que es bien común, ¿no? O sea, esto que mencionas y que muchos tutores desconocen, esa parte de la intolerancia a la lactosa que tienen. Es bien común de pronto que cuando adoptamos el gatito, adoptamos el perrito y llegan con problemas gastrointestinales, porque pues se les hace normal o común que lo primero de darles pues leche, ¿no? Leche de vaca. Entonces, pues ya vienen justamente perritos, gatitos con diarreas de tipo mecánico,
con problemas con gases, con malestar de este tipo. Y ese, justo me estaba acordando justo de ese mito, ¿no? Que es de pronto bien común que pensemos que a lo mejor dar leche simplemente porque vemos al perrito o al gatito cachorritos, estamos haciendo un bien lejos de realmente hacerlo, ¿no? A lo mejor estamos de pronto generando un problema de salud. También otro punto importante que estaba pensando, la calidad del alimento, encaminado por supuesto a una buena nutrición, pero también a veces tienen muchas dudas los tutores con respecto de cada cuánto dar de comer a la mascota, ¿no? Porque hay veces que dicen, pues sí, sí come bien, y a lo mejor come una vez al día, o dos veces, o tres veces. En este sentido, ¿cuál sería tu recomendación en cuanto a frecuencia? Mira, las frecuencias están muy bien establecidas realmente. Por ejemplo, cachorros tienen que comer, pues en los primeros meses, de 2 a 4 meses, tendrían que comer 4 o 5 veces al día, es lo indicado. Ya a partir de esa edad se pueden pasar a 3 veces al día. Y ya cuando son adultos, yo en la recomendación que les doy de manera general es que pueden mantener esos 3 veces al día o incluso pasarse a 2 veces al día. Lo que nunca recomiendo y bajo ninguna circunstancia y en ningún caso es que las mascotas coman una sola vez al día. Hay muchas cosas que pueden pasar si las mascotas comen una vez al día. Número uno, van a tener que comer un volumen muy grande. Entonces, muchos de ellos no van a poder, obviamente, comerse todo ese volumen en una sola intención, y los que sí lo puedan hacer van a tener un estómago demasiado lleno o distendido. Razas medianas, grandes o incluso gigantes tienen una predisposición mayor a tener problemas de vólvulo, que es esta cuestión de que se voltea el estómago cuando está muy lleno, y eso puede ser pues definitivamente algo que ponga en riesgo su vida. La otra cuestión importante es el tiempo de ayuno que pasa entre una alimentación y otra. Estamos hablando prácticamente que en muchos casos son 24 horas de ayuno. Ahora, ya sabemos que realmente en cuanto a animales de vida libre, los lobos son animales que comen en una sola pues intención y que pueden almacenar una gran cantidad de alimento en el estómago porque pueden pasar días sin comer. Esto es la forma en la que ellos sobreviven porque no cazan o no suelen cazar todos los días. Y tenemos esta idea de que porque el perro proviene realmente del lobo, es su antepasado, pues realmente tiene que ser igual. Y la realidad es que no, ya ha habido muchos cambios fisiológicos realmente en el organismo del perro que ya no los hace similares al lobo y que hace que incluso también ya tengan muchas características como nosotros. Ya tienen ciclos en los cuales ellos pueden producir ácido clorhídrico igual que nosotros, porque están en contacto con nosotros, porque nos ven comer y porque aparte se están continuamente, digamos, oliendo y viendo que estamos comiendo, ¿no? Entonces, todo esto activa mecanismos fisiológicos para la producción de ácido clorhídrico, y si ese ácido clorhídrico cae en el estómago sin tener una protección o sin tener alimento, lo que va a empezar a generar es un problema de gastritis. Entonces nos pasa muy seguido en clínica de que va a consulta por otra cosa y sí, resulta que todos los días vomita en la mañana amarillo, ¿no? Y lo vemos incluso como si fuera algo normal, ¿no? Así como que, pues sí, vomita una vez al día y pues todos los días es igual, ¿no? Cuando la realidad es que hay que averiguar por qué está ese vómito, ¿no? Un vómito amarillo es un vómito gastrobilioso, es un vómito normalmente relacionado a la gastritis, y bueno, pues esto es algo que también se tiene que empezar a combatir al final de todo, ¿no? Por ahí escuchaba alguna compañera que da este tipo de datos, ella trabaja con gatos, pero son datos muy impresionantes. Nos dice que un gato en promedio tendría o podría vomitar solamente o tendría que vomitar nada más de 1 a 2 veces en promedio por año. Entonces de repente caemos en cuenta y decimos, oye, hay pacientes que vomitan 3 o 4 veces a la semana, ¿no? ¿Cuántos vómitos se acumulan en un año? Y cómo de repente también dejamos pasar algo que parece que está ahí siempre y que pues no podemos resolver, cuando la realidad es que si rascamos un poco a la forma en la que se alimentan y a la manera en la que están ofreciendo la comida y a todos estos factores, pues tenemos la causa por la cual hacen estos vómitos y la forma en la que lo podemos combatir, ¿no? Entonces, sí son puntos muy importantes y la realidad es que yo siempre lo he dicho, ¿no? En la veterinaria ningún dato es extra, ningún dato sobra. Todos los datos se complementan de alguna manera para que podamos encontrar un diagnóstico y tratar pues lo que estén teniendo las mascotas de una manera más eficaz. Y doctor David, vámonos al extremo ahora, porque creo que además esto también es algo que preocupa mucho a los tutores. Luego que no quieren comer, ¿no? Yo me acuerdo que llegó un momento con mi perrita que las croquetas ya no quería y casi tenía que hacer una ceremonia de que le ponía un pollito y luego tantito chayote. Y yo decidía así en mi mente qué era lo que tenía que hacer y que el polvito de
algunas vísceras y todo. Y sí llegó un momento donde dije, no, pues esto no, estoy yo tomando en mis manos una decisión que tal vez debería de tomar en conjunto con un experto para ver si en serio lo que le estoy dando es correcto, pero como que luego sufrimos mucho también que no quieren comer. Esto de darles una dieta de siempre croquetas y no variarles, bueno, o qué es lo que pasa cuando no quieren comer, se cansaron y ya se hartaron de lo mismo todos los días o no se cansan los animalitos de lo mismo todos los días. Mira, es muy complicado que una mascota que está acostumbrada desde pequeña a comer croquetas se canse de un alimento. De repente he escuchado a propietarios que dicen, no, es que yo cada mes le cambio el alimento porque se aburre. La realidad es que hay muchos factores alrededor que pueden generar, entre comillas, ese aburrimiento. Y la realidad es que todos, la mayoría, bueno, yo podría decir que todos, básicamente, son culpa nuestra, ¿no? Es lo que nosotros le estamos dando, lo que nosotros estamos permitiendo lo que nosotros queremos consentir. Y es un punto importante que tú decías, no lo hacemos con una mala intención, al contrario, nosotros queremos demostrarles nuestro cariño, nuestro afecto a través de estas cosas, pero la realidad es que cuando lo hacemos tan frecuentemente o estamos incluyendo alimentos que no están normalmente en su menú todos los días o con frecuencia alta, pues obviamente el animal se va a acostumbrar y va a llegar un momento en el que diga, ok, si de repente yo no me como mis croquetas, en la tarde me dan pollito con arroz, ¿no? Entonces, pues no me las voy a comer porque en la tarde tengo esa respuesta, ¿no? Y entonces nos empiezan como tal, incluso pensando en hasta cierta dominación, ¿no? Que tienen los animalitos sobre nosotros en este aspecto. Ahora, de repente esta cuestión de el no comer es algo que es muy evidente en la consulta. A mí me llegan pacientes por muchas cosas y en cuanto yo los subo a la mesa y los empiezo a palpar y los siento bajo de condición corporal, yo ahí automáticamente ya sé que, bueno, a reserva de descartar alguna enfermedad que por ahí también llegue a existir, pues todos esos pacientes son pacientes que no están comiendo la cantidad de kilocalorías y nutrientes que deben. ¿Sale? Entonces ya ahondando un poco más con la pregunta de, oye, ¿qué come? ¿Cuánto come y demás? El clásico perrito, no, tiene el plato lleno todo el día y él decide cuándo va a comer, ¿no? Ok, pero ¿cuánto es lo que tendría que comer ese paciente? Porque a lo mejor tu plato es de 100 gramos y ese paciente necesita 200 gramos, dos platos de esos, y resulta que no se acaba ni siquiera uno en el transcurso del día. Pero como está yendo a comer a cada rato y como le baja una cantidad de alimento considerable, pues entonces yo creo que está cubriendo esa parte. Y la realidad es que no, en consulta se ve esa situación. Entonces también es un poco la invitación a, pues, que estemos en casa, que palpemos a nuestras mascotas, que sintamos qué tan flaquitos o gorditos los podemos tener y que de repente nos demos cuenta de que, oye, no es normal que un paciente que está comiendo, según yo, bien, pues esté así de flaquito, ¿no? ¿Qué está faltando, no? ¿Qué nutriente puedo dar? ¿Qué nutriente no puedo dar? Y cómo complementarlo. Ahora, yo la verdad es que no estoy en contra de ninguna forma de alimentación, salvo la forma de alimentación cruda, y ahorita seguro con Raúl tendremos mucho que comentar acerca de eso. La verdad es que yo es la única forma de alimentación que no recomiendo y que jamás recomendaría bajo ninguna circunstancia, pero dentro de eso, hablando ya de alimentación cocida y específicamente para perros, hay diferentes porcentajes que podemos utilizar. Yo la recomendación que les doy a los propietarios es ocupemos la menor cantidad de porciones de comida casera posible. Pero si una porción de comida casera de un 5 o 10% del volumen total está generando que mi paciente se coma el 90% de sus croquetas, pues la realidad es que sí es algo que voy a optar o algo que voy a recomendar, con ciertos nutrientes, con ciertos ingredientes, con ciertas formas de preparación, con ciertos componentes que podemos utilizar o ayudar, pero siempre teniendo como tal esta situación de control. Esto en los perros es muy fácil de hacerlo y muy fácil de mediarlo. En los gatos no es tan sencillo, básicamente es mucho más complicado porque los gatos sí son carnívoros estrictos. Entonces, cuando nosotros cocemos el alimento de los gatos, estamos eliminando nutrientes importantes, entre ellos un aminoácido esencial que es la taurina. Entonces, la realidad es que no es recomendable dar tampoco alimentación cocida para los gatos. En esos casos específicos, pues sí tratamos de buscar alguna alternativa, porque la taurina no es un aminoácido que podamos encontrar de venta libre tan fácilmente, por lo menos aquí en México, y bueno, pues buscamos la manera de hacer una dieta lo más balanceada posible. Y pues la realidad es eso, ¿no? Tengo muchas personas con las que en determinado momento he tenido algunas discusiones en las cuales pues comentan, ¿no? Estos mitos de que las croquetas causan cáncer y que las croquetas son ultraprocesadas y que por qué y demás cuestiones, ¿no?
Y esa misma lógica se puede aplicar a que a raíz de que se empezaron a alimentar las mascotas con croquetas en el año 60, 70, que fueran los primeros productos en Estados Unidos, pues la realidad es que uno, los gatos se dejaron obviamente de morir porque la taurina, que era un aminoácido esencial, se empezó a agregar a estas croquetas y actualmente nuestras mascotas duplican o hasta triplican lo que sería la vida promedio que tendría un felino o un canino en vida libre, ¿no? Entonces, si las croquetas causan cáncer, siguiendo esa lógica, también las croquetas han causado que nuestras mascotas vivan el doble o el triple. Entonces, la verdad es que no hay ninguna forma en la cual podamos encontrar propiamente algo que nos esté indicando que estamos teniendo muchos problemas porque el beneficio es para la mayoría de mascotas en cuanto a estas formas de alimentación que hemos manejado hasta ahora y que con la investigación y con el avance científico pues también se han ido haciendo cada vez más específicas para ciertas cuestiones y cada vez más controladoras de ciertos problemas específicos. Y es importante justo mencionar que detrás del proceso de elaboración de las croquetas, independientemente de que sea la croqueta más básica, la super premium, hay médicos veterinarios detrás encargados de que esas croquetas pues están dando los requerimientos que necesita el paciente. Entonces, de pronto, ya empezar a buscar otro tipo de dietas, yo creo que ya es como también jugarle un poquito en ese sentido, a arriesgarnos a que no estemos dando una nutrición adecuada y con ciertas dietas, pues justamente eh, arriesgar a la mascota que pues pueda padecer algún problema de salud, ¿no? Sin embargo, hay Claro. veces, No, perdón, digo, perdón, sí, dale, dale. No, lo que comentaba es precisamente eso, de repente nos tachan ahí como que, ay, es que seguramente a ti te pagan una comisión por recomendar croquetas. Es así de, pues no, o sea, ojalá sí, ¿no? Ojalá, digo, a las marcas de alimento que por ahí están en el mercado, pues sí, háblenme, ¿no? Para que pues ya me paguen si de por sí las recomiendo, ¿no? Pero el punto central de esto es eso, ¿no? Es curioso que de repente estos ataques hacia médicos veterinarios o hacia las croquetas provengan precisamente de personas que hacen sus propios alimentos y que ellos sí están teniendo una ganancia económica por venderlos. Entonces, la verdad es que a mí en lo particular me parece irónico. Yo no entro mucho en discusión con eso. La realidad es que yo no saco mis ideas de lo que yo hoy amanecí y lo digo. Todo lo que yo digo está sustentado con algo científico y pues al final de todo también el resultado está como tal en mis pacientes, ¿no? Creo que en general, como cualquier área, cuando una persona se acerca a un profesional, pues eso habla de que tiene ese interés de hacer algo más, ¿no? Si en determinado caso no está de acuerdo con lo que dice o quiere buscar una segunda opinión, está completamente en todo su derecho, pero la realidad es que pues la mayoría no nos equivocamos, como la mayoría de mascotas comen croquetas y la verdad es que suelen tener vidas muy sanas. Entonces, en ese aspecto creo que no hay mucho que discutir, simplemente pues es acercarse a los profesionales, no hacerme caso a mí, pero si varios profesionales recomiendan pues lo mismo y profesionales, digamos, que también se dedican a esta área, ¿no? Porque de repente como que yo no voy a ponerme por ejemplo, a recomendar algo de ortopedia o de neurología o de dermatología si yo no soy especialista, pero en ese caso si la recomendación de los nutriólogos es haz esta forma de alimentación o evita estas otras formas de alimentación, pues la realidad es que por algo debe de ser. Y además pensando en lo que hablábamos al principio de cómo también está la disponibilidad de los alimentos y lo que sea fácil darle para asegurarnos que nuestro animalito tiene una buena nutrición, creo que ahí también entra cuando metemos alimentos que tenemos que preparar, alimentos que tenemos que descongelar, alimentos que tal vez se los damos congelados. Siempre hay un tema de la cadena de frío, siempre hay un tema de qué tan cuidado estuvo ese alimento, si es de nivel humano, si es de nivel ya algo que tal vez es de desecho. Y entonces empezamos a meter muchos factores que empiezan a complicar aún más el tema, porque tal vez estamos haciendo algo que decimos es lo mejor para mi animalito, pero muchas veces tal vez estamos trayéndole enfermedades gastrointestinales, tal vez un tema de un impacto en ciertos órganos porque no están teniendo la nutrición adecuada, ¿no? Como que creo que otra vez entra esta parte de quiero darle lo mejor, pero a veces sí, como la abuelita que a los nietos les da y les cocina especial, eso no aplica para las mascotas.
Claro, sí, todo lo que tiene que ver, pues, con lo que a nosotros nos gusta, ¿no? De repente es que, sí, le pongo un poquito de sal porque así le sabe mejor, o le pongo un poquito de mantequilla porque así sabe mejor. No, así sabe mejor para ti como persona y está bien, no hay ningún problema, pero no porque a ti te guste o porque a ti te sepa mejor, pues al paciente le tiene que saber mejor o le tiene que gustar. Estas son cosas que de repente generamos, ¿no? Y yo creo que hablando de congelación y demás cuestiones, yo creo que la parte más importante es comprender que la única forma de erradicar la mayor parte de microorganismos dañinos que puede venir en la comida es a través de la cocción. La congelación no es una forma de erradicación porque la congelación en estos estudios en los cuales se han demostrado que se ha bajado la carga bacteriana o la carga parasitaria con congelación ha sido con congelación o ultracongelación, que muchas veces es temperaturas de menos 16, menos 18, menos 20 grados centígrados, que son temperaturas de refrigeradores industriales, los cuales nadie de nosotros tenemos en nuestras casas. Entonces, en ese aspecto, la congelación no va a ser una forma de prevenir que existan microorganismos y hay muchos estudios que nos dicen eso, ¿no? Que hay presencia de microorganismos patógenos importantes. Y muchos me dicen, es que lleva años comiendo eso y no va a ser un problema. Estoy de acuerdo, pero va a llegar un punto en el cual esos microorganismos que ya colonizaron su aparato digestivo, porque es lo que está comiendo todo el día, van a generar un desequilibrio porque no dejan de ser microorganismos patógenos. Siempre en nuestro intestino hay una pelea entre microorganismos buenos y microorganismos malos. Los buenos tienen a la raya a los malos y cuando se nos pasan los malos, pues vienen problemas gastrointestinales. Pero si la colonización de esos microorganismos desde pequeños son con los malos en algún momento se van a voltear y van a empezar a hacer destrozos ahí mismo. Entonces tengan esa cuestión en cuenta porque sí es muy importante para temas de manejo gastrointestinal de problemas de pacientes. Bueno, y ahorita que decías de la hipercongelación y todo, yo luego he oído, ¿no? Ay, le doy unos huesos grandototes para que se entretenga. No te preocupes, ve con el carnicero, llega, mételos en el congelador y luego se les da, ¿no? ¿Qué hay con todo eso? También porque está toda la parte no solo de alimentación, sino hay una parte también que un papel que pueden jugar los alimentos para, pues, también, el trabajo mental del animalito, de morder, de ser animal. ¿Qué hay con eso? ¿Qué tenemos que darles? ¿Crudo, no cocido? ¿De qué animal? Como que creo que hay un gran también vacío de buena calidad de información cuando hablamos de eso. Sí, yo creo que de manera general, yo no recomendaría bajo ninguna circunstancia ofrecer huesos. Creo que de manera general los huesos se tienen, digamos, en esta visión de que la realidad son buenos para ellos. Si nos vamos un poco a lo que ha sido el manejo de mascotas desde hace muchos años, la realidad es que antes las mascotas afortunadamente ahora ya no tanto, pero antes las mascotas realmente comían los desperdicios y eso implicaba que era todo lo que era un desperdicio o una basura orgánica, lo cual era pues restos de verduras, restos de frutas, restos de alimentos echados a perder y dentro de esos restos venían obviamente los huesos. Entonces, la realidad es que un organismo como tal en vida libre, pues sí va a consumir muchas veces una presa completa que viene con huesos, pero tiene formas de protección, las cuales pueden generar que el riesgo sea menor. Aún así, hay casos de animales que han fallecido en vida libre impactados por huesos y esa es una realidad, o sea, es una cuestión de riesgo. Un animal que está en su auge en cuanto a cazar, en fuerza, en vitalidad, en salud, siempre va a buscar presas y siempre va a cazar, pero si tenemos un animal enfermo, pues va a tener que comer los restos, las sobras. ¿Y qué son los restos? ¿Qué son las sobras? Pues los huesos. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, podemos llegar a tener ahí problemas. Ahora, de repente el hueso se utiliza mucho como que, oye, está medio ansioso el perro, se lo voy a dar para que se entretenga. Y tenemos esta idea de que el hueso ayuda a limpiar los dientes. La realidad es que la fricción con ciertas cosas puede ayudar a que el tártaro o el sarro no se acumule tan rápidamente en los dientes, pero al mismo tiempo de manera excesiva esta fricción va a generar que se empiece a desprender como tal los componentes que protegen al diente y va a empezar a generar una sensibilidad. Puede haber lesiones en la cavidad oral, perforaciones, lesiones en la gingiva y bueno, pues obviamente obstrucciones que pasan muy seguido. Y si por alguna razón el animal llega a consumir ese hueso, pues es muy probable que pueda generar o perforaciones en
en el intestino o que pueda generar algún punto de obstrucción. Entonces, no hay una razón para darlos. Hay juguetes actualmente que pueden ayudar con ese mismo, digamos, objetivo con las mascotas. Y ojo, el darle un hueso o el darle un premio o darle un juguete durante 2 o 3 horas no es distraer a una mascota, ¿vale? Nosotros podemos distraerlos jugando con ellos, sacándolos a pasear y demás, y no dándoles 3 horas un hueso, ¿no? Hay animales que generan una obsesión tan grande por estar mordiendo esto que pasan horas al día mordiéndolo y bueno, obviamente con todos los problemas que llegue a ser. El hueso no nos aporta nada nutricionalmente hablando, si bien tiene un componente de calcio y demás situaciones, la realidad es que es muy poco absorbible y muy poco manejable cuando lo ofrecemos en trozos muy grandes y la realidad es que nos genera una serie de problemas. Hablando de croquetas, ya tienen el calcio que necesitan. Hablando de comida casera, ese calcio se puede dar por otras fuentes o incluso ese mismo hueso podría pulverizarse y utilizarse como polvo. Pero la realidad es que ya hay actualmente fuentes de calcio que son mucho más seguras y mucho más fáciles de conseguir y que vienen aparte concentradas en calcio. Son aproximadamente, bueno, depende, ¿no? Pero lo que más se ocupa hablando de calcio en polvo en las dietas caseras es el carbonato de calcio y el carbonato de calcio que viene a diferentes porcentajes puede incluso dar la cantidad de calcio que necesita una sola mascota con 1 gramo o menos al día. Entonces la realidad es que no hay una causa o una razón por la cual sea seguro dar los huesos y yo en lo particular como nutriólogo veterinario no lo recomiendo bajo ninguna circunstancia. Y qué importante es, y cómo nos podríamos seguir platicando de esto, doctor David, doctor Raúl, pero ya se nos acabó Ujú. el tiempo. Eh, Doctor David, ¿cómo te pueden contactar? ¿A dónde pueden hacer consultas? Porque creo que siempre tener un experto a la mano para que nos ayude a aclarar todas las dudas específicas, porque hemos hablado como en términos muy generales, pero poder acercarnos a alguien y contarle todo lo que estamos viviendo con nuestro animal de compañía, creo que es un recurso súper valioso que va a impactar la vida de nuestro animalito toda su vida. Sí, vamos a dejar, bueno, igual lo comento, voy a dejar mi Instagram que es betdomso, bet como veterinario, dom Domínguez, S.O. Sosa, betdomso. Y no sé si igual pueda dejar mi teléfono particular, si lo consideramos pertinente. Es el 56 20 46 15 66. Y bueno, pues si quieren contactarme por ahí, podemos platicar de qué podemos hacer en cuanto a la parte de nutrición. Hay una parte importante a tener en cuenta con las consultas de nutrición y es que la nutrición junto con el área de etología son 2 áreas las cuales se pueden trabajar en línea. Y ustedes me dirán, ¿cómo es posible que estemos recomendando una consulta en línea? Pero la realidad es que el área de nutrición se encarga solamente de realizar una dieta con base 2 factores principales. El primero es el peso, que se puede obtener en cualquier báscula, y la segunda es la condición corporal, que se puede evaluar parcialmente a través de fotografías o haciendo contacto con el médico que se encarga de este paciente para corroborar este dato. De tal manera que yo en este momento tengo pacientes de nutrición en toda la República y pacientes incluso en nutrición fuera de México con los cuales trabajamos cuestiones de nutrición de manera exclusiva y la verdad nos va muy bien, ¿vale? Porque no se da ninguna recomendación de medicamento, no se manda ningún tratamiento, no se hace nada más que estrictamente manejar como tal la parte o el área de nutrición. Entonces, de repente, si es complicado o si nos ven personas de otra parte de la República, pues también se puede hacer algo por esos pacientes, ¿no? Entonces, si en algún momento creen o necesitan o quieren la recomendación nutricional, créanme que es algo muy completo y es algo que se va a ir como tal, digamos, personalizando cada vez más, ¿no? La nutrición no es una receta de cocina que nosotros podamos encontrar en internet y podamos decir, si le doy 100 gramos de esto y 100 gramos del otro, ya cubrir los requerimientos. No, cada paciente tiene un metabolismo, cada paciente tiene una forma en la que aprovecha los nutrientes y por ende cada paciente debe de tener un manejo nutricional exclusivo. Entonces, en ese caso, si ustedes creen que necesitan una consulta nutricional y créanme, en la mayoría de los casos, si tenemos problemas con el consumo, se necesita, pues por aquí estoy para servirles.
No, pues buenísimo. Yo ya voy a apuntar también el número, porque además no está de más, nada más hacer una consulta rápida y saber si lo que estás haciendo está bien, ¿no? Como que, pues, es un tema de medicina preventiva que puede tener un gran impacto, inmediato y también en el largo plazo, ¿no? Pues, muchísimas gracias, doctor David. Raúl, no sé si hay algo más que quieras comentar antes de cerrar. No, pues, nada más, por supuesto, agradecer al doctor David de acompañarnos y bueno, a todas las personitas que nos están escuchando, pues, que tengan en cuenta este punto, que a final de cuentas que se acerquen a expertos en temas de nutrición, que se acerquen a los médicos veterinarios y que, tengan en cuenta que lo que nosotros hacemos, pues, justo como ya lo comentaba el doctor David, pues, es recomendaciones y medicina, pues, basada en evidencias. No les vamos ningún médico les vamos a estar recomendando algo que no esté ya probado de manera científica, no nos sacamos cosas de la manga, no nos pagan a ninguna marca, ni mucho menos. Al contrario, tratamos de dar las recomendaciones pertinentes, pues para mejorar la calidad de vida de sus mascotas, ¿no? Tengan esa confianza de que se acerquen a los médicos veterinarios antes de justo a lo mejor consultar información en internet o consultar que la realidad es que no sabemos, a internet todo el mundo puede subir información. Entonces, pues no está de más y a final de cuentas es en pro de la salud de sus mascotas, ¿no? Bueno, y que siempre sean certificados, médicos certificados, que estén especializados en lo que los están tratando, ¿no? Doctor David, no sé si quisiera cerrar con algo más también. Sí, pues primero agradecer el espacio, siempre platicar de estos temas es muy interesante. Bueno, pues obviamente poner el tema en la mesa siempre para discusión, a mí me encanta. La discusión al final de todo tiene que ser con un sustento y una base, ¿no? No tienen que ser opiniones y en ese aspecto, pues bueno, no se trata de convencer a quien no quiera ser convencido, gente, pues que las personas que tengan dudas sepan que hay formas de realizar las cosas y que va a haber formas en las cuales va a ser más probable el éxito y menos el riesgo que pueden correr sus mascotas. Entonces, en ese aspecto, la invitación es igual a acercarse a los profesionales y platicando un poco de eso, se ha prestado mucho esta cuestión de usurpación de profesión en veterinaria, pasa muy seguido y demás cuestiones. La verdad es que lamentablemente a veces tenemos la confianza de que estamos poniendo a nuestras mascotas en las mejores manos y de repente nos llevamos pues sorpresas bastante desagradables. Yo siempre les hago la invitación a los propietarios, si ustedes tienen duda en algún momento de algo que esté pasando, platíquenlo con su médico. Si alguna vez quieren conocer más datos acerca de su médico o incluso quieren preguntarle la cédula profesional a su médico, créanme que la mayoría de nosotros nunca va a tener un problema en compartir esta información, porque al final de todo es su derecho como propietarios. La realidad es que mientras ustedes se sientan seguros y a gusto con el manejo que están recibiendo, pues la realidad es que va a ser más fácil que nosotros podamos trabajar a través de ustedes para que sus mascotas tengan una calidad de vida buena y que sus mascotas superen las eventualidades que se presentan en el transcurso de la vida, ¿no? Entonces, como médicos veterinarios siempre estamos para ayudar, como médicos veterinarios siempre nos levantamos buscando lo mejor para las mascotas y créanme que en ese contexto la realidad es que hay muchas cosas que podemos hacer siempre y cuando ustedes no los permitan. Entonces, si ustedes confían en sus médicos veterinarios, continúen así. Si ustedes no confían en sus médicos veterinarios, la invitación es buscar a otro profesional, porque la realidad es que ustedes se trata también de que se sientan cómodos en ese aspecto, ¿vale? Y bueno, pues mando un saludo y mando un abrazo a todos los colegas que últimamente han sido víctimas de repente de acoso cibernético o acoso personal por hacer su trabajo y todo. Estamos con ustedes, los apoyamos, los queremos y como gremio unido nos mantenemos trabajando por esto para que estas cosas no sucedan. Muchas gracias. Claro, no, pues mil gracias y sí, de acuerdo. Y sí, en Buffy para nosotros también es súper importante tener esta asesoría experta, asegurarnos que todos los médicos que están colaborando con nosotros son médicos, ¿no? También para todos que sepan que pueden en línea revisar con solo el nombre del doctor, su cédula. Y sí es muy, muy importante que también entendamos que no solo es el doctor simpático, sino es el doctor de veras y que también respetar muchísimo el trabajo que hacen todos los veterinarios, porque además siempre digo que escogieron la profesión porque querían ayudar a animalitos y luego sale que tienen que lidiar con los humanos que tal vez a veces no son tan fácil de lidiar, ¿no? Yo siempre digo que luego me caen mejor muchas veces los animalitos.
Bueno, mil gracias. Qué delicia de conversación y pues ojalá y pronto podamos otra vez ya tenerte en el podcast, doctor David, porque sí fue súper valiosa toda la información que compartiste. Muchas gracias por acompañarnos. Además, invitamos a todos los que nos están escuchando que nos sigan en nuestras redes sociales Buffy App, en Instagram, Facebook y X. Y además recuerda que puedes bajar nuestra aplicación en las tiendas Apple y Google. Así es que pues muchísimas gracias y pues estamos en contacto y pues qué rica charla. Muchas gracias, doctores. Hasta luego. Gracias por el espacio. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por sintonizar el podcast Buffy. La salud y felicidad de tus peludos y michis son nuestra prioridad. Te recomendamos descargar la aplicación Buffy desde la tienda de Google o iOS para acceder a herramientas y recursos que te ayudarán a cuidar a tu peludo amigo como se merece. Hasta la próxima, donde juntos haremos la vida de nuestros mejores amigos de 4 patas más feliz y saludable.